Lo encontramos desnudo y cubierto de sangre, trepado en la rama más alta de un árbol, sin tener idea alguna de cómo había llegado hasta ahí. Todo lo que voy a relatar ocurrió en la Sierra Negra de Puebla, allá por el año 2015. En ese tiempo yo recién me había enlistado como cabo, y formaba parte de una unidad de fuerzas especiales desplegada para hacer presencia en una región que llevaba meses bajo el control absoluto de un grupo criminal. No mencionaré nombres ni lugares de forma específica, pero se trataba de un lugar de muy alto riesgo, con poblados sometidos por el narcotráfico en su totalidad. Era un terreno completamente montañoso, frío y húmedo, cubierto por una neblina espesa que no se disipaba ni siquiera al mediodía. El operativo consistía en asegurar una vereda que descendía desde una pequeña brecha de terracería, misma que conectaba con un camino utilizado por los criminales para mover todo tipo de mercancía. El plan que teníamos era simple: patrullaje constante y aseguramiento del perímetro, así como la neutralización de cualquier punto de vigilancia que encontráramos en el camino. Durante el primer día no ocurrió nada fuera de lo común. Caminamos cerca de 8 horas cuesta arriba, cruzando riachuelos y zonas de cultivo del narco que estaban en el abandono, y un par de casas de madera que parecían deshabitadas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desde el inicio se percibía algo extraño. No era la paranoia habitual de una misión en zona hostil, sino una sensación de incomodidad latente, como si el ambiente mismo estuviera cargado de algo anormal. No se escuchaba el ruido de ningún animal. El silencio era totalmente absoluto, y durante el turno de guardia era común creer que algo se movía entre la oscuridad, aunque al enfocar la vista no hubiera nada. Uno de mis compañeros, conocido como La Sombra, era de los más experimentados y valientes del grupo, siempre bromista incluso en las situaciones más tensas y de alto riesgo. Aquella primera noche, sin embargo, permaneció en completo silencio. Se mantuvo sentado en su puesto completamente inmóvil, observando fijamente el monte como si esperara que algo se manifestara en cualquier momento. Al día siguiente comentó haber visto algo en lo alto del cerro. Una mirada que no parecía humana ni animal, como si fueran cuencas negras que al mismo tiempo emitían un brillo extraño. Algunos tomaron aquello como una broma producto del cansancio que todo el grupo sentía, mientras que otros lo consideraron con mayor seriedad. Yo intenté mantenerme escéptico al respecto, atribuyendo todo a la sugestión propia de ese entorno. Sin embargo, lo ocurrido al tercer día cambió por completo mi forma de entender lo que estábamos enfrentando. Continuamos avanzando a zonas todavía más altas del lugar, donde ya no existían caminos ni veredas hechas por el pie humano. El terreno se volvió muy complicado, cubierto de lodo y raíces tapizadas de musgo. A lo lejos se escuchaban ramas quebrarse al caminar, pero nunca se lograba ver nada. El aire era más pesado y siniestro, y la neblina tan densa que reducía nuestra visibilidad. En ese momento uno de los nuestros, apodado como el Mono, se adelantó unos metros del grupo. No estaba permitido separarse bajo ningún motivo, pero aparentemente se internó entre unos arbustos para hacer del baño. Tras varios minutos sin respuesta comenzamos a buscarlo. Pasaron cerca de un cuarto de hora, hasta que se escuchó un grito que no parecía de dolor, sino de un terror absoluto, como si hubiera presenciado algo imposible de describir. Nos desplazamos rápidamente hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero al llegar no había nadie. No existía rastro alguno de lucha ni huellas en el suelo. Solo encontramos su cuchillo tirado y sus botas llenas de lodo. Se enviaron las coordenadas del lugar y se solicitó autorización para realizar una búsqueda más profunda. Nos concedieron 1 hora para buscarlo, pero durante ese tiempo no se halló ningún indicio adicional, ni rastros de arrastre ni pisadas en la tierra, y tampoco señales que explicaran su desaparición. Solo había una neblina que parecía volverse más espesa con cada minuto que pasaba.
A pesar de todo, tuvimos que continuar con la misión, aunque el ambiente ya se sentía quebrado. Nadie hablaba de lo que había ocurrido, y nadie logró descansar bien aquella noche. La madrugada del cuarto día fue cuando todo terminó por descomponerse. Estábamos acampando junto a unas piedras gigantes en la falda de una ladera, una especie de altar natural que claramente había sido intervenido por los habitantes de la zona. Entre las rocas había veladoras rotas y collares hechos con semillas de color negro, y restos de lo que parecían ofrendas para alguna deidad pagana. Resultaba evidente que en ese lugar se realizaban rituales de índole oscuro, pero no había otro sitio donde montar el campamento. Alrededor de las 3 de la mañana se escucharon pasos corriendo entre la oscuridad. En un inicio pensamos que se trataba de una emboscada, así que nos preparamos de inmediato. Sin embargo, lo que emergió de entre los árboles fue nuestro compañero el mono, o al menos algo que se le parecía demasiado. Venía corriendo sin ropa y cubierto de sangre y de barro, con los ojos completamente de color blanco. Fue necesario someterlo entre varios del grupo. Se retorcía con una fuerza descontrolada, mordía y lloraba de manera desenfrenada, y no emitía palabra alguna. Cuando finalmente logró tranquilizarse, lo cubrimos con una manta para intentar comunicarnos con él, pero no reconocía a nadie del grupo, y solo repetía la misma frase en un tono de terror absoluto. Al revisarlo no se le encontraron heridas abiertas ni de gravedad, aunque su cuerpo estaba cubierto de rasguños y marcas profundas de gran tamaño. El incidente fue reportado de inmediato, y la orden fue trasladarlo al punto de extracción al día siguiente. Nadie quiso regresar por la misma ruta, pues todos sentíamos que algo nos observaba constantemente. Ya no se trataba de una simple sugestión, pues había ruidos y sombras que se movían entre la neblina, y olores extraños que más de uno lograba percibir al mismo tiempo. Esa misma noche uno de los elementos sufrió un ataque de pánico severo. Apenas alcanzó a decir que había escuchado una voz que lo llamaba por su nombre desde la oscuridad, una voz idéntica a la de su abuelo fallecido hace mucho tiempo, pero antes de que pudiera decir algo se derrumbó por completo. Mientras intentábamos tranquilizarlo, un nuevo grito rompió el silencio de aquella madrugada, idéntico al que había dado el mono días atrás antes de ser capturado, pero esta vez provenía de lo alto de los árboles. Al dirigir las luces hacia arriba lo vimos con claridad. Era una figura totalmente enorme, de al menos 2,5 metros de altura, con cuernos retorcidos que se alzaban desde su cabeza. El torso estaba cubierto de un pelaje demasiado oscuro, y las piernas eran similares a las de un chivo, aunque su rostro no correspondía ni a un humano ni a un animal. Era una deformidad imposible, como si hubiera sido ensamblada a partir de fragmentos de distintas criaturas en una. Permaneció inmóvil observándonos durante unos segundos, que se sintieron interminables para el grupo, hasta que desapareció entre los árboles con un salto antinatural. Uno de los sargentos intentó seguirlo, pero fue la última vez que se supo de él. El resto de la noche nos atrincheramos entre las piedras del campamento, estableciendo guardias dobles para tener más tranquilidad. Nadie logró dormir aquella horrible noche, pues el mono comenzó a reírse de la nada, como si supiera algo que el resto ignorábamos por completo. Su risa se mezclaba con murmullos incoherentes cada vez que parpadeaba, sonidos que no parecían pertenecer a ningún idioma conocido, como si algo se expresara a través de él. Al amanecer, uno de los mandos indicó que el traslado al punto base debía realizarse de día, y que no era prudente movernos durante la noche. Todos entendimos que no se trataba solo de un protocolo de seguridad, sino del temor generalizado a internarnos más en aquel horrible lugar, donde ya había quedado claro que no estábamos solos en aquella parte de la sierra. Algo en su mirada dejó claro que aquello que se había llevado a nuestro compañero seguía rondando cerca.
El amanecer llegó envuelto en una neblina tan densa que parecía sólida. Nadie salió del perímetro asignado, y nos mantuvimos atrincherados como si estuviéramos en medio de una zona de guerra. Nuestro compañero permanecía recostado sobre una fogata apagada, cubierto con una manta y murmurando de forma constante. Intentamos obtener más información de aquel horrible encuentro, pero aseguraba no recordar casi nada de lo ocurrido. Según lo poco que logró contar, lo último que había visto era una sombra negra que lo atrajo hasta hacer que la siguiera, y después solo recordó la sensación de ser absorbido por los árboles y la oscuridad. Revisamos su cuerpo con demasiado cuidado, buscando señales de agresión más grave o de la posible inyección de alguna sustancia ilegal, pero no encontramos nada de eso. Lo único evidente eran las marcas profundas de garras en su espalda, como si algo con una fuerza descomunal lo hubiera sujetado. Lo peor ocurrió en un breve lapso de tiempo, cuando uno de los elementos se acercó al borde del bosque para hacer del baño, y de repente se escuchó su grito de terror. Corrimos hacia él para encontrarlo apuntando su rifle hacia un árbol viejo y torcido. No había nadie más cerca del perímetro, solo aquel árbol y un olor demasiado penetrante, una mezcla de sangre y animal mojado. Después de un breve rato logramos calmarlo, pero estaba convencido de haber visto una figura enorme con rostro de cabra observándolo desde aquel lugar. A partir de ese momento la situación se deterioró por completo. Los radios dejaron de funcionar y solo emitían estática constante. Los GPS perdieron señal y las brújulas comenzaron a girar sin sentido. En un inicio pensamos que se trataba de algún tipo de interferencia, quizá provocada por equipos utilizados por el crimen organizado, pero no había indicios de presencia humana en la zona. Alrededor del mediodía tomamos la decisión de evacuar el área. Avanzamos en formación a través del terreno lodoso y resbaloso por la neblina, pero de repente notamos que algo no estaba bien. El camino por el que habíamos llegado simplemente ya no existía. Donde antes había una vereda que iba de bajada, ahora solo quedaba un risco con bastante altitud, como si la naturaleza se hubiera tragado el camino. Intentamos buscar una ruta alternativa, pero el entorno parecía completamente distinto. Era como estar atrapados en un lugar que ya no obedecía a la misma lógica, como si el espacio mismo estuviera deformado. Nos detuvimos a descansar un pequeño rato, y entonces nuestro compañero comenzó a gritar de una forma horrible y amenazadora, y con una voz que ya no era la suya. Sonaba grave y reseca, y con un eco antinatural. Sus palabras anunciaban que algo se acercaba a nuestra ubicación, y de inmediato nos apartamos de él. Su cuerpo comenzó a convulsionarse con mucha violencia, y los brazos se le doblaron para atrás de una forma antinatural, como si estuvieran a punto de dislocarse, y de su boca brotó una espuma espesa. Fue necesario sujetarlo entre varios para evitar que se golpeara contra una roca. Nadie sabía cómo reaccionar ante semejante impresión. No era claro si se trataba de una crisis médica, pero el ambiente se volvió cargado de múltiples miradas invisibles que nos observaban desde la oscuridad. Uno de los elementos activó el radio satelital de emergencia, pero la pantalla solo mostraba números sin sentido, y entonces comenzó un frío brutal. Un aire helado y seco nos envolvió a todo el grupo, a pesar de que era pleno mediodía, y acto seguido un rugido estremeció el lugar. No era el sonido de un animal común, era una mezcla imposible entre el chillido de un cerdo y un alarido humano desgarrador. Provenía de todas direcciones al mismo tiempo, y entonces lo vimos de nuevo. Entre los árboles apareció aquella criatura. Era alta y encorvada, con una piel oscura y semejante a cuero quemado. Su cabeza era la de un chivo enorme, coronada por cuernos que casi rozaban la copa de un árbol, y caminaba erguido sobre unas patas que parecían las de un caballo.
Sus ojos se clavaron en el grupo y brillaban como brasas encendidas de un fulgor amenazante. Nadie se movió y nadie disparó. No fue porque no pudiéramos hacerlo, sino porque algo en su presencia nos paralizaba totalmente, como si nos oprimiera el pecho desde dentro. No era solo el miedo que dominaba nuestra mente, era la sensación de estar siendo examinados por completo, como si aquella entidad supiera exactamente quiénes éramos y lo que hacíamos en su territorio. Entonces nuestro compañero se levantó, se puso de pie completamente desnudo y con las marcas sangrantes de su espalda comenzó a caminar hacia la criatura. Esta extendió una de sus manos y la apoyó sobre él. El muchacho cayó de rodillas en la tierra, no como alguien que fue sometido, sino como quien regresa a un lugar conocido. En ese instante uno de los elementos rompió la formación y abrió fuego, y 5 disparos impactaron directamente en el pecho de la bestia. Cayó hacia atrás sin emitir sonido alguno, pero se incorporó de inmediato, como si las balas no hubieran sido más que picaduras insignificantes para la criatura. A partir de ahí todo se convirtió en un caos total. Las ramas comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. Piedras, palos y tierra salieron disparados desde todas direcciones contra el grupo. Algo invisible nos golpeaba sin descanso, como si el entorno entero se hubiera levantado en nuestra contra. No se distinguía ningún enemigo, pero los impactos se sentían en los chalecos y en el cuerpo. Corrimos sin rumbo y sin saber hacia dónde huir. Era como ser perseguidos por un enjambre furioso, atrapados entre el deseo de escapar o morir ahí mismo. Uno de los nuestros no logró salir y jamás volvió a ser visto. Me perdí en medio del caos que se desató. Pasé horas vagando sin rumbo entre los árboles y la maleza, rezando y convencido de que ese lugar sería mi tumba. De repente y sin entender el cómo pasó, volví a encontrar la vereda, pero esta vez era la original. Allí me quedé sentado y temblando, hasta que un grupo de reconocimiento dio conmigo. Solo regresamos al punto base 4 elementos de aquel pelotón, y el resto de nuestros compañeros nunca más volvió. En los informes oficiales todo fue reducido a una desorientación causada por el clima y una supuesta fuga en la zona. Poco tiempo después pedí abandonar aquel grupo especial. No quise continuar ni siquiera como soldado raso y solicité un cambio a labores administrativas de menor riesgo. Meses más tarde tampoco pude soportar aquel puesto y decidí darme de baja definitiva. No fue por el miedo experimentado en aquella misión, fue porque algo se quedó conmigo desde que me encontraron en la sierra. Hasta el día de hoy tengo sueños en los que camino entre árboles que se cierran como si respiraran. Escucho voces en lenguas que no reconozco, y en cada uno de esos sueños mi compañero está ahí, observándome con los ojos vacíos y de color blanco. Detrás de él siempre se alza la misma sombra con cabeza de chivo. Lo peor no es recordarlo, sino sentir que al despertar en medio de la madrugada, aquella cosa sigue esperando paciente para llevarme con ella.